Eh, Estimado hermano, les doy la bienvenida a esta nueva charla del ciclo de catequesis de San Siloán, eh, que estamos presentando junto al padre diácono Nicolás y a Crisóstomo. Bueno, la, el viernes pasado fue la charla sobre los cuatro primeros concilios ecuménicos. eh, pero para esta charla, que también me correspondía a mí, yo he invitado a nuestro querido hermano Isaac, que a mí me parece que está mucho mejor preparado que yo para expresar la teología ortodoxa en términos más bien filosóficos y propiamente teológicos. Entonces, le he pedido que en esta oportunidad él se haga cargo de la catequesis, y así, la próxima vez que corresponda a la catequesis de historia de la Iglesia, vamos a continuar con los tres concilios ecuménicos que faltan, un par de concilios no ecuménicos, pero que sí tienen validez para la Iglesia ortodoxa, como los concilios palamitas, etcétera. Eh, y eso, pero primero la idea es dejar en esta charla bien asentadas las cosas más básicas de la cristología, de la teología trinitaria, todo lo cual nos va a servir para comprender mejor lo que ya se habló en la charla pasada sobre los concilios desde Nicea a Calcedonia, y que nos va a ayudar también a entender mejor los próximos concilios que nos quedan, que son los de Constantinopla y Nicea II. Eh, Isaac también, como ustedes deben saber, es un gran iconógrafo en formación, yo diría que más que en formación. Así que también él nos puede hablar con mucha propiedad de la teología del séptimo concilio. Así que también les sugiero que si le quieren hacer preguntas, también ahí pueden hacerle varias sobre el último concilio. Y eso, así que eh, dejo aquí a cargo de la charla a Isaac. Y eso, espero que todo salga muy bien. Bueno, como Pablo dijo, él me había pedido hacer esta charla de que era la teología cristológica y trinitaria de los siete primeros concilios ecuménicos, más los concilios de San Gregorio para más. Pero hace como 2 días se me echó a perder el computador y perdí las diapositivas. Entonces tuve que improvisar un poco de memoria, lo que me acordaba de tipeándolo en un papel. Entonces la estructura de la charla va a cambiar un poco. Probablemente se me van a olvidar algunos puntos, eso lo aclaro desde ya. Entonces quizás ustedes aprovechen de interrumpirme más mientras hablo con preguntas. Si no sé la respuesta, voy a intentar decirlo y en una de esas también me recuerdan cosas que se me vaya pasando, por si acaso. Lo otro que tengo que decir es que no tengo estudios de teología y si es que alguna vez escuchan a un sacerdote o a cualquiera de la iglesia decir algo distinto a lo que estoy diciendo yo, obviamente vayan con su interpretación primero y después con la mía. Eh, lo que voy a decir no son invenciones mías, lo he leído y escuchado de otros lados, pero como les digo, no tengo estudios y llevo pocos años siendo ortodoxo, entonces para aclarar si es que por alguna razón se dice algo que no le encaja con lo que han escuchado en la iglesia. Eh, bueno, prefiero aclarar eso. Ya. Partiendo con esto, quizás la primera pregunta es preguntarnos de qué forma es que la iglesia ortodoxa hace la teología y cómo difiere de otras formas de hacer teología. En, en Occidente, lo que se tiende a hacer, por ejemplo, es empezar la teología y la filosofía a partir de la razón, que ustedes me imagino que han escuchado el término teología natural. La idea en la teología natural y en general la tendencia en la teología occidental es partir asumiendo de que el ser humano tiene uso de la razón y a través del uso de la razón puede mirar la naturaleza, puede mirar patrones en la realidad y ellos pueden ir infiriendo y deduciendo cosas sobre Dios y verdades. Desde la Iglesia Ortodoxa se ve esta forma de hacer teología y se la critica con justa razón. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de la razón haciendo teología, la pregunta más obvia es, ¿qué te hace confiar en tu propia razón? ¿De dónde sacas que tu razón tiene la capacidad de llegar a la verdad? Este cuestionamiento es devastador para una posición atea,
porque desde el ateísmo la mente viene del cerebro, el cerebro viene de procesos aleatorios evolutivos, entonces un órgano que no es capaz, no fue hecho con el propósito de escudriñar la verdad, no puede llegar a verdades. Y para la posición, en este caso católica romana o tomista, si es que uno le pregunta por qué hacen uso de la verdad, necesariamente van a tener que decir que porque Dios nos dio la capacidad de la razón, porque Dios nos dio una mente racional y porque los patrones que están en la naturaleza al venir de la mente de Dios son patrones que nosotros podemos entender y sacar conclusiones de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos asumen de base de que hay una revelación divina anterior a la razón misma. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer teología en la Iglesia Ortodoxa? Es lo que se le llama la teología revelada. ¿Qué significa esto? De la forma que uno parte es con la revelación de el logos a través de la historia, Dios revelándose en la historia, y después de esta revelación, nosotros utilizamos la herramienta filosófica para poder comunicar y expresar lo que ha sido revelado. Pero nosotros no usamos nuestra razón para deducir a Dios, sino que primero se nos revela a Dios y usamos nuestra razón y la filosofía y todas esas herramientas para poder comunicar lo que se nos ha sido revelado. Esa es una diferencia importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos del por qué estudiamos teología y por qué la iglesia sabe lo que sabe. Bueno, una vez que nosotros tenemos esta revelación divina, también se aplica a la antropología de la iglesia. Es decir, lo que Dios revela sobre sí mismo en la persona de Cristo es lo que también se nos revela sobre nosotros mismos. Eso es algo que hay que tener en mente. Bueno, en la teología de la Iglesia Ortodoxa hay conceptos que son vitales para entender. Crisóstomo está. Si es que tiene una pregunta, Crisóstomo, habla nomás porque estoy desde el celular y la verdad nunca he usado Zoom desde el celular, entonces seguramente se me van a perder gente preguntando cosas. Interrúmpeme como quieras. Para la otra hablo. Tengo una pregunta porque no estoy seguro si entendí bien. La idea de la teología natural, que es como la forma como más escolástica, es como que comienza desde la razón para conocer a Dios, Ujú. eh, y la teología ortodoxa es como que usa la razón, pero como en segunda instancia. Primero se accede a la Mira, revelación divina. ¿Mm? no se te escuchó muy bien la segunda parte de la pregunta, pero como para repetir la idea, en la ¿Mm? teología natural lo que se hace es se parte de la razón y a través de la razón uno va deduciendo e infiriendo hacia Dios. En Mm. cambio, en la teología revelada uno parte con la revelación directa de Dios a la persona, que es Ujú. suprarracional. Es como que nosotros entendemos que podemos usar la razón luego de la revelación divina. Ah, ya. Entonces, lo que hicieron los filósofos anteriores en realidad no era teología, era como llegar a lo máximo de la filosofía, como Depende a por lo que nos sobre. refiramos con la, claro, Mm. depende a lo que uno se refiere con teología. Al menos lo que se entiende en la Iglesia Ortodoxa como teología revelada es lo otro. Primero hay una revelación divina y después nosotros usamos la razón para comunicar esa revelación. Ah, ya, vale, gracias. Porque, por ejemplo, ya, después yo creo que en algunas diferencias argumentales, cuando explique los argumentos a favor y en contra de posiciones de la Iglesia, se va a ir entendiendo más quizás cuál es la tensión o la diferencia. Pero esa es la distinción. Nosotros partimos de la revelación y luego utilizamos la razón para comunicar lo que se nos ha sido revelado directamente desde Dios. Ya. Los, quizás los tres conceptos más importantes, bueno, no quizás, tres conceptos más importantes que se utilizan en la teología ortodoxa y son alrededor de lo que giran las discusiones de los concilios, son persona, naturaleza y energía. Son esos tres. Entonces vamos a ver uno a uno para que entendamos a qué se refiere la iglesia cuando nos habla de cada uno de ellos. El primero, que es persona, quizás también ustedes lo han escuchado como hipóstasis.
Esa es la palabra griega. Se utilizan los dos conceptos de forma intercambiable, persona o hipóstasis, son lo mismo. El concepto de persona responde a la pregunta de ¿quién es alguien? Quizás esa es la mejor forma de aproximarse al concepto de persona, porque los padres de la Iglesia eran bastante claros en afirmar de que todos estos conceptos teológicos eran imposibles de simplemente definir. Uno se tenía que acercar a ellos, algunas veces de manera apofática, otras veces de manera catafática, pero era imposible capturarlos con palabras. Entonces simplemente son aproximaciones para ir entendiendo. Bueno, para entender lo que una persona, primero es el quién es. ¿Quién es alguien? Lo que responde al quién es la persona. Y la persona es un sujeto eclesial y relacional. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando hablamos de una persona, no se puede entender una persona en soledad, digamos, aislado de todo lo que lo rodea. Para la Iglesia, una persona necesariamente existe en un entramado de relaciones con el resto de la creación, en este caso, o con otras personas, en el caso de las personas divinas, y es un sujeto eclesial en el sentido de que la persona encuentra su realización en comunidad, particularmente en la vida eclesial de la Iglesia. Cuando me refiero a su realización, no me refiero a un estado psicológico, sino que con realización me refiero a alcanzar realidad. La Iglesia nos entiende como personas que cada uno de nuestros defectos, cada uno de los pecados que vamos arrastrando, de los patrones que van parasitando nuestra vida, nos hace menos reales como personas. Entonces, ¿cómo alcanzamos la realización? ¿Cómo nos hacemos más reales, por decirlo de alguna manera? Es participando en la vida eclesial de la Iglesia y finalmente lo que en la Iglesia se entiende como el proceso de la teosis, la divinificación de la persona, haciéndonos más humanos. Ese es el fin de la vida humana, hacerse totalmente humano, una persona humana. Para entender por qué nosotros hablamos de persona, este concepto es netamente trinitario. Nosotros nos entendemos a nosotros mismos como persona porque Cristo se reveló a sí mismo como una persona. Es por eso que en la Escritura a Cristo se lo conoce como el nuevo Adán. Cristo, al ser el nuevo Adán, es el nuevo prototipo de persona. Entonces nosotros hacemos antropología a partir de esta revelación de que Cristo es un sujeto, es una persona, entonces nosotros eso es lo que somos y a lo que aspiramos finalmente convertirnos con plenitud. Otra forma de entender una persona o hipostasis es que las personas son un modo único de existencia de la naturaleza humana, en este caso, de las personas humanas. ¿Qué significa esto? Para entender lo que nos referimos como un modo único de existencia de la naturaleza humana, pasamos al siguiente concepto importante de la teología ortodoxa, que es la naturaleza. En la teología ortodoxa, la naturaleza también se le conoce como usia. Y la naturaleza responde a la pregunta de ¿qué es algo? La naturaleza, entonces, responde a qué es algo. Nosotros, cuando vemos a una persona, la persona respondía a la pregunta de quién es ese alguien, y su naturaleza es qué es ese alguien. Entonces, la naturaleza es lo común o universal de algo. Las naturalezas existen exclusivamente, como se llama, hipostatizadas. ¿Qué significa esto? Que una naturaleza, en este caso la naturaleza humana, por ejemplo, no existe flotando en el aire, no existe como una forma platónica en otro lugar, sino que la naturaleza humana existe en cada una de las hipostasis humanas, inapostatizada ahí. Quizás como para que nos quede más claro este concepto de naturaleza. Uno se podría preguntar, ¿cómo difiere el concepto de naturaleza al concepto de especie o género? Porque en el lenguaje secular, en el lenguaje científico, de repente uno habla la especie de un animal o habla del género de un animal. ¿Cuál es la diferencia de esto con una naturaleza? Cuando uno habla de especie o del género,
de un animal, lo que uno quiere decir es que nosotros inventamos un estándar y ese estándar lo aplicamos a distintos individuos para ver cuáles individuos cabían en ese estándar. Por ejemplo, imaginamos y podemos definir que un perro tiene que ser un mamífero, tiene que tener las cuatro patas, tiene que tener los pelos de tales maneras, sus huesos de tales formas, su estructura muscular es de tal forma, inventamos ese criterio. Y luego vamos mirando qué animales caben dentro de ese criterio. Pero esa especie no es una realidad concreta, sino es un criterio inventado que sirve para clasificar lo que nosotros nos vamos encontrando en nuestra experiencia. En cambio, cuando nosotros hablamos de naturaleza, hablamos de una realidad que existe en el sujeto. No es solo un criterio arbitrario de lo que varias cosas tienen en común, sino que es la realidad de lo que esos individuos tienen en común. Y la naturaleza, que habíamos hablado que es lo común o universal que tiene un grupo de individuos en este caso, y es una realidad que existe, en este caso en las personas, define las propiedades de los individuos. Y cuando queremos, ¿a qué nos referimos con propiedades? Ahí pasamos al siguiente concepto que es energía. La energía es una propiedad de una naturaleza y lo que hacen las energías es revela la naturaleza. Una forma de traducir energía que es útil es las operaciones o los trabajos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles son las energías de un ave? Una energía de un ave puede ser comer semillas, la energía de un ave puede ser volar, la energía de un ave es reproducirse, tomar agua, hacer danzas de apareamiento. Todas esas son energías de un ave. ¿Por qué? Porque son las cosas que revelan su naturaleza. La naturaleza tiene propiedades y esas propiedades se revelan en las acciones de alguien. Piénsenlo así. ¿Cómo uno conoce una persona? Cuando uno se encuentra con una persona y de frente, uno no ve su naturaleza. Uno solo ve la forma de la persona y uno llega a conocer la persona a partir de sus acciones. Lo que habla la persona, lo que hace la persona, cómo se comunica con otros, cómo se relaciona con su ambiente, son sus energías, sus operaciones, lo que revelan lo que hay internamente en la persona. De la misma forma podemos entender que la naturaleza se revela a través de las energías del individuo. Y hay que entender, y dentro de esta idea teológica, hay que entender que las energías de algo, cuando tienden naturalmente al fin tienden al fin del individuo. Es decir, todos somos creados con un propósito y ese propósito tiene que ser realizado en las energías, idealmente. Una pregunta de ¿Sí? Marcelo. Cuando hablas de individuo, ¿te estás refiriendo a la hipóstasis? Cuando hablo de que es medio difícil ir diferenciando esas cosas. En este caso, estaba utilizando la palabra individuo y no persona, porque en la teología ortodoxa solo hablamos de personas humanas y personas divinas. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que los animales también tienen una naturaleza, pero los animales no son personas. Entonces, como para que se entendieran los ejemplos y utilizar el lenguaje correcto, les decía individuos, porque son individuos particulares, en este caso, de ese tipo de animales, que también tienen su naturaleza, que también tienen su energía, pero no son personas. ¿Se entiende por qué la distinción? Sí, ahí entendí perfectamente. Ya, Aplicado a una persona ya. sería persona, Claro, pero en claro, animales no. claro, Sí. claro, claro. Ya. Y muy relacionado al concepto de energía está el concepto de voluntad. Estas siempre van de la mano.
Entonces no lo puse como un concepto aparte, sino que es básicamente uno solo. ¿Por qué lo puse como uno solo? Porque la voluntad es una propiedad de la naturaleza y es la inclinación natural de algo. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo del pájaro. El pájaro tiene la voluntad, la inclinación natural de volar y luego cumple su inclinación natural con su energía de volar. Entonces, la voluntad es lo que viene antes de la energía, es lo que se desea, a lo que se inclina. Y nuevamente en esta teología es propio de la naturaleza. Es decir, la forma en que una persona desea o de una persona opera y actúa, ambos dependen de la naturaleza humana. Es decir, nosotros deseamos y actuamos como personas humanas. Teniendo en mente estos conceptos, quizás es útil entonces hablar de cuál es la cristología. ¿Qué es lo que nosotros decimos que Cristo ha revelado sobre sí mismo? Eh, Me van a disculpar, originalmente tenía como citas bíblicas para ir justificando lo que los padres decían sobre la cristología y de dónde lo sacaban de la escritura, porque bueno, nuestra revelación no es exclusiva de la escritura, pero sí se basa bastante en lo que han sido revelados en ella. Eh, Como perdí las diapositivas, no tengo las citas, anoté algunos pasajes aquí, pero tampoco estoy en celular, entonces no tengo a mano para leer. Pero bueno, en una de esas Crisóstomo, tú tienes como una aplicación para leer la Biblia en el celular, como para que me ayude. Sí, sí la tengo. Si se necesita Ah, como ya, buscar algún texto, tú me dices, la busco rápido ya, bueno, de alguna bueno, manera. Me bueno, tira alguna palabra ya, clave y lo busco. ya, bueno. Ya, entonces, ¿qué se dice de Cristo? Y lo que decimos de Cristo es lo que Cristo ha revelado sobre sí mismo. De nuevo, nosotros no estamos inventando, no estamos partiendo de nuestra razón y deduciendo lo que es Cristo, sino que nosotros decimos de él lo que él nos revela de sí mismo. En la teología ortodoxa, Cristo primero es una persona, que es el primer concepto que hablábamos. ¿Quién es? Es solo uno. Nosotros decimos que Cristo, el Logos, es la misma persona antes de la encarnación, por la eternidad, y después de la encarnación por la eternidad. Es la misma persona. Eso es importante de comprender porque alrededor de ese cuestionamiento muchas de las controversias de los concilios ecuménicos giran. Lo otro que nosotros decimos sobre Cristo, ah, en San Juan 8:58 hay una referencia que se usa para decir que Cristo es una persona, que, que quizás no es necesario que Crisóstomo la lea, la siguiente sí, pero de lo que... o mejor léelo, como San Juan 8:58, por favor. Jesús le respondió, en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Ya. Sí, ahí Cristo hace una declaración de que de quién es Él es atemporal. Él no es, como dicen mucho, el Jesús de Nazaret que nació en el año cero, y de ahí en adelante él fue lo que era en el momento de su concepción, sino que él es atemporal. Es como que la misma persona. Voy a leer una pregunta. Bueno, es la misma persona desde la eternidad. A ver, a partir de lo que me está contando me surge una duda, y es, ¿Cristo se revela en virtud a lo que estamos dispuestos a comprender o a veces se revela con cosas más allá de lo que nos permite el logos? Igual si otra persona puede responder, estaría muy agradecida. Ya, es una buena pregunta y no sé si la estoy entendiendo bien, pero una respuesta que yo daría de cómo... Porque, por ejemplo, muchas veces contra el cristianismo se levanta el cuestionamiento de si Dios es real. ¿Por qué no se revela en este momento con toda su gloria ante mí para que yo pueda creer? Que es un argumento bastante potente si es que uno no sabe cómo responderlo. ¿Y cómo responden los padres de la iglesia a este argumento que es milenario? ¿Y cómo nosotros podemos responder a esto? Si nosotros
tuviéramos los ojos de nuestro corazón, nuestra luz purificada, veríamos la gloria de Dios en toda la creación. Nosotros tenemos que entender que Dios es inmanente en la creación, desde dentro Él la energiza. Entonces, el hecho de que nosotros veamos las cosas en decadencia y que nosotros no veamos el verdadero propósito de las cosas es porque nuestros ojos del corazón están nublados por el pecado. Y eso es parte, y eso es parte de lo que uno ve en la vida de los santos, de que ellos que están muy avanzados en su divinización en vida, ellos podían ver la verdadera realidad de las cosas y podían ver a Cristo en todos y en todo. Entonces, el hecho de que nosotros no podamos ni ver ni comprender más de la revelación que nosotros tenemos es porque simplemente tenemos un velo impuesto por nuestra propia esclavitud al pecado. Esa sería la forma en que le respondo. No sé si entendí bien la pregunta, pero eso es lo que diría con eso. Sí, muchísimas gracias, de verdad que se lo agradezco, se entendió muy bien. Ya, ya. Estábamos diciendo que Cristo era solo una persona y que esa persona era desde antes del tiempo hasta la eternidad eh, después del fin de los tiempos. También sabemos que Cristo tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Algunos de los pasajes que se utilizaban, que se utilizan para entender por qué el de esta declaración es en Hebreos 2, 14 a 17. Si es que puedes leer, por favor, Cristo. Por tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, también Él las compartió para reducir la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Ah, bueno, hay otros pasajes, pero para quizá ir un poco más rápido, lo que se está declarando aquí es que el Logos divino, que tiene su naturaleza divina, consustancial con Dios Padre, toma la naturaleza humana, como dice ahí, toma nuestra carne y nuestra sangre y se hace partícipe en ella, o sea, adquiere la naturaleza humana. No se mezcla con ella, no hace una sola naturaleza, sino que toma en sí la naturaleza humana. ¿Y por qué? Ahí también hay una declaración soteriológica, es porque a través de tomar la naturaleza humana, Él es que redime. Es como decían los padres de la iglesia, no se puede salvar lo que no es asumido. Entonces nosotros entendemos que Dios asume la naturaleza humana para redimirla. Ok, entonces tenemos que Cristo tiene, que es una persona y que tiene dos naturalezas. Como Cristo tiene dos naturalezas, como habíamos visto, entonces tiene dos energías y dos voluntades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las energías y las voluntades son propiedades de la naturaleza. Entonces, si alguien tiene una naturaleza, va a tener una energía y una voluntad. Si alguien tiene dos naturalezas, va a tener dos energías y dos voluntades. Este es un punto importante porque fue una de las grandes confusiones que hubo en los concilios ecuménicos posteriores, de que muchas veces se entendía de que tener dos energías y tener dos voluntades era lo mismo que decir de que en Cristo había confusión, como tener dos mentes, como
como si él tuviese dos voces dentro de sí que lo llevan a hacer una cosa o a hacer otra cosa. Pero no, porque las energías y las voluntades se realizan en la persona. Aquí lo importante es la persona de Cristo. Él, al, él tiene dos energías y tiene dos voluntades, pero la mente que tiene, como finalmente lo que hace, ahí lo que importa es el sujeto, es la persona. No, tener dos voluntades no significa tener dos mentes. Tener dos voluntades significa que hay dos tendencias naturales que en el caso de Cristo sinergizan perfectamente hacia el mismo propósito, en este caso. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es una de las grandes confusiones en los concilios posteriores. Bueno, entonces, resumen de nuevo, para que quede bastante claro, Cristo es una persona con dos naturalezas y por ende con dos energías y dos voluntades, y sus dos energías y dos voluntades se expresan en un único sujeto, que es el Logos encarnado, que es la misma persona que fue desde antes de los tiempos hasta después del fin de los tiempos. Ok, cuando nosotros tenemos claro esto, que es de donde parte la revelación, porque tenemos que entender de que Dios se revela en la persona de Cristo, Cristo a la imagen del Padre, es que la Iglesia hace su teología trinitaria a partir de esta revelación cristológica. En la teología trinitaria, lo que declara la Iglesia ortodoxa es que hay tres personas, una naturaleza en común y por ende una energía y una voluntad. De nuevo, la energía y voluntad son propiedades de la naturaleza. Entonces, sí, tenemos una naturaleza, tenemos una energía y una voluntad. Pero tenemos tres hipostasis, tres personas. Hay una diferencia importante en cómo la Iglesia durante el primer milenio y hasta el día de hoy en la Iglesia Ortodoxa, y cómo la teología de Occidente fue entendiendo la Trinidad. Ya, en Occidente se tiende a hacer la naturaleza en común un sujeto. Se habla de que es la naturaleza en común el único Dios, y que este único Dios, en la naturaleza en común, se manifiesta en tres hipostasis. En cambio, históricamente, en la Iglesia Ortodoxa y hasta el día de hoy, el énfasis trinitario es en las personas de la Trinidad y no se entiende a la naturaleza en común como un sujeto. A esto usualmente se le llama monarquía trinitaria. Lo que quiere decir la monarquía trinitaria es que la Iglesia, cuando habla de que hay un solo Dios, a lo que se refiere es a la persona del Padre. Y eso lo podemos ver en el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todo lo visible e invisible. Ahí nos dice, creo en un solo Dios, la naturaleza divina en común entre tres personas. No, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y entendemos que el Padre es la causa de las otras dos personas de la Trinidad. La causa de las dos personas, la causa de las otras dos personas de la Trinidad no significa de que las personas de la Trinidad hayan sido creadas en el tiempo o que vengan posterior al Padre. Significa que el Padre las causa atemporalmente. Esto siempre causa un poco de confusión y quizás para entenderlo se puede ver de la siguiente manera. Pues, siempre que uno hace analogías trinitarias, uno cae en errores, pero como para que por último se entienda cómo algo puede ser causado por otra cosa y no ser temporal. Solo para eso, por si acaso, para que no se malentienda. Eh, la lógica es anterior a las operaciones aritméticas, pero no podemos decir que la lógica es temporalmente anterior a las operaciones aritméticas. Ambas existen infinitamente, digamos, como anterior a cualquier invención, obviamente,
pero es la lógica la que causa las operaciones aritméticas, para que se entienda cómo puede haber una relación de causalidad atemporal. Solo por eso. Porque este es casi el tema del primer concilio ecuménico. Es la incapacidad de entender de que la declaración de que el Padre causa al Hijo y al Espíritu Santo es fuera del tiempo. No, no son criaturas, son consustanciales. Ok. Algo interesante de tener en cuenta es que muchas veces se discute a la Trinidad en términos de cómo la Trinidad es capaz de ser monoteísta. Se supone que el cristianismo es monoteísta, entonces, ¿cómo si tienes tres personas que son divinas, en las que se les puede llamar Dios correctamente, porque al Hijo se le puede llamar Dios porque tiene naturaleza divina, al Espíritu Santo se le puede llamar Dios porque tiene naturaleza divina, al Padre se le puede llamar Dios porque tiene naturaleza divina, solo que como nombre propio, como vemos en el Nuevo Testamento, se habla de el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Nunca se habla, por ejemplo, del Padre de Dios, en referencia a Dios como nombre propio del Hijo. Tenemos que entender que se utiliza como este nombre propio casi exclusivamente para el Padre. Ok. Tenemos que entender de que en los primeros siglos del cristianismo, o quizás en el primer milenio del cristianismo, no se hablaba del cristianismo como una religión monoteísta. ¿Por qué? Porque el término Dios no solo era usado para personas divinas, sino que era usado para ángeles, era utilizado para los santos, el término Dios era utilizado para muchas cosas. Entonces, la forma en que los cristianos se llamaban a sí mismos eran monoarquea. Ellos entendían de que el cristianismo tenía un solo principio fundamental, y ese principio fundamental es el Padre. Para que se entienda. Y ahora, si entendemos eso, también entendemos por qué la oposición ortodoxa al filioque. Porque cuando se entiende cuál es la teología del filioque, introduce al Hijo como un segundo principio para causar al Espíritu. Y eso es inaudito en la teología de los primeros siglos del cristianismo de los padres y en la teología ortodoxa. Nosotros afirmamos de que el único principio es el Padre. Él es el monarca, el monarquía, el único principio. Ok. Eh, sí. Ahora que queda un poco claro eso, tenemos como los conceptos básicos, tenemos la cristología y tenemos la teología trinitaria. Vamos a pasar a ver cuáles son las polémicas de los distintos concilios ecuménicos y explicar a grandes rasgos los argumentos. Los primeros dos concilios ecuménicos combatieron el arrianismo y el macedonianismo. ¿De qué se trataba esto? Los dos primeros concilios ecuménicos tratan sobre la discusión de la naturaleza de las personas divinas. El arrianismo afirmaba de que el Hijo no era consustancial con el Padre, que el Hijo no era homoousios, sino que homoiousios significa que no tenía la misma naturaleza, sino que una naturaleza similar al Padre. No eran consustanciales. El Hijo tenía una naturaleza divina, ellos le llamaban naturaleza divina la del Hijo, pero no la misma del Padre. Y el macedonianismo afirmaba algo similar, pero para el Espíritu. Estos fueron los dos primeros concilios. Se discutieron la naturaleza de las personas divinas del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿De dónde nació esta polémica? ¿Por qué? ¿De dónde salían ellos para afirmar esto? Bueno, se podría decir que quizás, primero voy a decir una razón de cuál es el fondo del pensamiento de la confusión y después un argumento particular. Una de las principales razones es que en ese entonces los pensadores estaban muy influenciados por el neoplatonismo. El neoplatonismo
era, bueno, depende de los historiadores donde lo pongan, pero quizás una de las interpretaciones que se tiene es que los filósofos griegos se encontraron con el pensamiento cristiano y a partir del encuentro con el pensamiento cristiano modificaron, moldearon el platonismo para hacerlo un poco más coherente, pero con bases platónicas. Entonces el cristianismo ahora se tuvo que enfrentar al platonismo, pero actualizado con principios que venían del cristianismo. Esa es una posible interpretación. Hay varios historiadores que dicen que al revés, que es como que el platonismo, el neoplatonismo salió naturalmente del platonismo y fueron los cristianos los que utilizaron el neoplatonismo para sus términos, etcétera, etcétera. Ahí están las dos posiciones. Como cristiano prefiero la otra. Como que me gusta más que hayan sido los platónicos los que se les prendió la ampolleta cuando se encontraron con el cristianismo. Eh, ok, pero en el neoplatonismo, Dios se entiende como un principio totalmente simple del cual emanan todo lo que viene después de él. Entonces en el neoplatonismo tienen al uno, a Dios, de él emana el logos, y en la emanación se va, entre comillas, perdiendo la esencia de Dios, como que va disminuyendo lo divino que es, porque se va volviendo más complejo, ya no es totalmente simple, entonces va emanando, viene el logos, y del logos emana el anima mundi, o el alma del mundo, y de ahí la creación, y de ahí bla, bla, bla. Pero la esencia de Dios como que se va perdiendo en el camino, digamos. Son emanaciones que van hacia la creación. Entonces, en este concepto, claro, ellos tienen esta, entre comillas, trinidad de el uno, el anima mundi y el logos, pero no son consustanciales entre sí, sino que la sustancia se va, digamos, diluyendo a medida de que la emanación va llegando hacia los niveles más bajos de realidad. Entonces, muchos de los pensadores cristianos estaban influenciados por esta conceptualización de la realidad. Y para ellos, como el Padre era causa del Hijo y del Espíritu, necesariamente el Hijo y el Espíritu eran menos Dios que el Padre, porque iban más abajo en esta cadena de causalidad. ¿Se entiende? Ese es un pensamiento que influenció mucho al cristianismo herético, que era el que estaba en oposición a la ortodoxia. Ok, y otro, y este ya es un argumento propiamente tal, otra razón del rechazo a la consustancialidad del Padre y el Hijo, es que había la siguiente declaración. Ok, si es que el Padre es la causa del Hijo y es la causa del Espíritu Santo, la única persona de la Trinidad que es incausada, que no tiene causa, es el Padre. Ok, hasta ahí nosotros estamos de acuerdo. El único incausado es el Padre. El Espíritu Santo y el Hijo son causados por el Padre. Pero ellos decían, como Dios es simple, todo lo que se diga de Dios necesariamente se dice de su esencia, de su naturaleza. Entonces, si el Padre es incausado, su naturaleza es incausada, y como el Hijo tiene causa y el Espíritu Santo tiene causa, no pueden ser consustanciales. Ese era un argumento que fue bastante potente en su momento. Se entendía de que el hecho de que se viera una propiedad distinta en el Padre que no compartían las otras personas de la Trinidad, necesariamente llevaba a la conclusión de que no tenían la misma naturaleza. ¿Cómo se refutó en el cristianismo ortodoxo esta idea? El argumento es más o menos el siguiente. La naturaleza no depende del origen de algo. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que la forma en que algo es originado
está reflejado en su naturaleza, un padre no sería nunca consustancial con su hijo, porque el origen del padre es distinto al origen del hijo. Y por ejemplo, si nosotros tuviéramos una antorcha y esa antorcha prendiéramos otra antorcha y con esa antorcha prendiéramos otra antorcha, el fuego de las antorchas se hace cada vez menos fuego por ser causado por el fuego anterior. En este razonamiento lo que mostraban los cristianos es que la forma en que algo se origina no modifica su naturaleza. Dos cosas pueden tener orígenes distintos y ser aún así consustanciales. Entonces, el hecho de que el Padre fuese incausado y el Hijo y el Espíritu Santo causados por el Padre no los hacía no consustanciales. Y otro detalle importante de ver aquí, que de una forma implícita o casi bastante explícita, se rechaza este concepto de absoluta simplicidad divina que vemos hasta el día de hoy en el tomismo. Porque la escuela de Tomás de Aquino todavía afirma de que todo lo que se diga sobre Dios necesariamente es también parte de su esencia. Entonces, vamos a... y otra cosa. Eh, vamos a ver algo que se repite en todos los concilios ecuménicos hasta el final, que es que muchas de estas confusiones vienen de confundir naturaleza y persona. En este caso, lo que pasaba con los arrianos y macedonianos era que ellos confundían propiedades hipostáticas del Padre con propiedades de su naturaleza. Es decir, confundían propiedades de la persona del Padre con propiedades de su naturaleza. Ok. Era como un detalle porque van a ver ese patrón repetido en todos los concilios. Siempre se trata más o menos de lo mismo. Ok. Los siguientes dos concilios con lo que lidian, que son Éfeso y Calcedonia, lidian con el nestorianismo, el monofisismo y el miafisismo. Estos son interesantes. ¿Qué pasaba con el nestorianismo? Muchas veces escuchamos que el nestorianismo lo que hace es decir que Cristo son dos personas. ¿Cuál era la declaración de Nestor? Nestor decía, ok, Cristo tiene dos naturalezas, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en la cristología. Eso es correcto, Cristo tiene dos naturalezas. Pero Nestorio decía, Cristo al tener dos naturalezas, tiene en él dos realidades. Es decir, cada naturaleza de Cristo es una realidad. ¿Y qué pasa con esto? Nestorio decía, que es como su declaración más famosa, que la Theotokos, la madre de Dios, no era Theotokos, era Cristotokos. ¿Por qué? Porque la Theotokos era madre de la naturaleza humana de Cristo. Nestorio lo que hacía es que en vez de entender a Cristo como una persona con dos naturalezas, entendía cada una de las naturalezas como sujetos. Entonces, él podía decir, por ejemplo, de que la naturaleza humana había muerto en la cruz, de que era la naturaleza divina la que había destruido la Hades, podía decir de que era la naturaleza humana la que había nacido de la Santa Virgen, etcétera, etcétera. Lo que hacía es separar a estos sujetos. Eh, ese es el error de Nestorio. Obviamente, la respuesta ortodoxa es decir que está enfocando mal. Lo importante aquí no es, o sea, la realidad importante aquí no son las dos naturalezas, la realidad es la persona de Cristo. Porque Cristo es el sujeto que tiene dos naturalezas, Él es el importante. La, la Theotokos no da a luz la naturaleza humana y la naturaleza divina. La Theotokos lo que da a luz es al Logos encarnado, la persona.
el sujeto de Cristo. Esa es la respuesta al nestorianismo. Sin embargo, eh, a pesar de que el nestorianismo fue refutado poniendo énfasis en la persona de Cristo, hubieron dos errores posteriores que tenían exactamente el mismo error de Nestorio, pero que llegaban a conclusiones distintas. Por ejemplo, el monofisismo decía lo siguiente: si es que queremos un solo sujeto, si es que queremos un Cristo coherente y unificado, necesariamente una de las naturalezas tiene que estar a cargo, porque si no tendríamos una persona fragmentada, con dos naturalezas, con dos voluntades, con dos mentes, etcétera, etcétera. Entonces los monofisitas lo que decían es que la naturaleza humana se disolvía en la naturaleza divina, como una gota en el océano. Y lo que estaba a cargo lo que estaba a cargo de Cristo era su naturaleza divina. Ok, él tenía la naturaleza humana, pero disuelta en esta naturaleza divina. ¿Qué pasaba con esto? Ellos tomaban los mismos principios de Nestorio. Ellos creían que hablar de dos naturalezas era hablar de dos realidades. Y para resolverlo, anulaban la naturaleza humana. Y se enfocaban solo en la divina, porque finalmente ellos querían que Cristo tuviera una sola naturaleza para poder decir que era una sola realidad. ¿Qué pasaba con el miaficismo? Algo muy similar. Ellos entendían que si uno declaraba de que Cristo tenía dos naturalezas, nuevamente estábamos afirmando dos realidades en Cristo. De hecho, los miafisitas, que son los coptos, hasta el día de hoy le dicen a los ortodoxos nestorianos. Ellos consideran que nuestra declaración de que Cristo tiene dos naturalezas es decir que Cristo existe dividido. ¿Y cómo resuelven ellos este problema? Los monofisitas lo resuelven enfocándose exclusivamente en la naturaleza divina. Ellos hacen un movimiento un poco extraño pero distinto. Ellos dicen que Cristo tiene una naturaleza, pero esa naturaleza es una naturaleza humano-divina. ¿Y qué dicen ellos? Es que esta única naturaleza de Cristo no tiene confusión en el sentido de que no están mezclados y no tiene división. Es como al mismo tiempo una y dos. Dicen que todo lo que hace Cristo lo hace humano divinamente. Cristo tiene una voluntad humano divina, una energía humano divina, pero que, de nuevo, declaran de que no hay declaran de que no hay una unión ni tampoco una separación. Lo dejan como en un territorio gris. Pero como vimos, ellos se basan en el mismo error de Nestorio. Ellos creen que declarar dos naturalezas es declarar dos realidades. No entienden de que lo importante es el sujeto. ¿Y por qué ellos llegan a esta conclusión errónea? En las propias palabras de Severo de Antioquía, que es uno de sus santos principales, que fue el que llevaba la bandera en el miaficismo, él decía que la diferencia entre naturaleza y persona era exclusivamente de que naturaleza es plural y persona es singular. O sea, él creía que naturaleza y persona eran lo mismo. Entonces, declarar dos naturalezas era declarar dos personas. Para, para él, para que Cristo fuera alguien unificado, fuera un sujeto coherente, necesariamente tenía que tener una sola naturaleza. Porque si se hablaban de dos naturalezas, se hablaban de dos sujetos. ¿Cuál es la refutación ortodoxa a esta idea? Como dijimos al principio, esto tiene consecuencias soteriológicas. Lo que no es asumido no puede ser salvado, como decían los padres. Entonces, los ortodoxos entienden de que para que Cristo sea nuestro Salvador, necesariamente tiene que asumir en su totalidad la naturaleza humana. No puede asumir una naturaleza humana disuelta, no puede tener una naturaleza humano-divina, que sería una tercera cosa. Tiene que tener la naturaleza humana, porque
a través de su vida y a través de nuestra participación en su vida, es que Él purificó la naturaleza humana y nos da la posibilidad a nosotros de hacer lo mismo, en participación con Él, en participación en Él. Y no solo el problema es de la consustancialidad de Cristo con nosotros, en este caso que es soteriológico, sino que qué pasa con el problema trinitario. Si Cristo tiene una sola naturaleza, que en este caso es humano-divina, o una naturaleza divina con gotas de humanidad, Cristo no es realmente consustancial con su Padre y con el Espíritu. Entonces, este entendimiento erróneo de las naturalezas de Cristo tiene tanto consecuencias en cómo la Iglesia entiende la salvación y en la teología trinitaria. Los dos siguientes concilios se parecen bastante, la verdad. Yo tengo una pregunta, querida. Actualmente las iglesias coptas, armenias, sostienen esta teología, el miafisismo, ¿cierto? Es como algo que está Ujú. actual, o está como en transición, está cambiando, ¿cómo es? Mira, no sé mucho del tema, pero hace poco escuché a un sacerdote ortodoxo hablar al respecto y él decía que antes de hablar de unión con ellos tenían que tener unión con ellos mismos, porque resulta que ellos tienen una cabeza de iglesia que obviamente ha ido cambiando en el tiempo y que en algún momento uno de ellos decía que la teología era de ellos en la misma con lo ortodoxo y quería unión, el siguiente nos trata de hereje, el siguiente dice que quizás sí, quizás no, es como que no se han puesto ellos mismos de acuerdo de si es que nosotros si es que ellos intentan declarar lo mismo con otros conceptos o si efectivamente creen algo en directa oposición, desde su perspectiva. Eso es lo que he escuchado, como no te puedo decir porque la verdad no conozco mucho del tema, pero en ese sentido al menos. Pero, pero eso es lo que escuché. Em, desde nuestra posición, ellos Ujú. tomaron presuposiciones nestorianas y son la otra cara de la moneda del nestorianismo. Es como que el nestorianismo entendía de que las naturalezas eran realidades, entonces tener dos naturalezas significa tener dos realidades y para él eso estaba bien. En cambio ellos entienden que la naturaleza sí, son realidades y por ende Cristo tiene que tener una naturaleza para tener una realidad. Nosotros decimos no, Cristo tiene dos naturalezas, pero una realidad que es una persona, porque una persona no es solo el singular de una naturaleza, una persona es mucho más que una naturaleza, que el singular de una naturaleza. Ya. Muchas gracias. Lo, lo, sigui- los siguientes dos los voy a pasar más o menos rápido porque son súper parecidos, que el monoenergismo y el monotelismo. No es que sean menos importantes, pero sacan mucho del concilio anterior. Si se dan cuenta, nuevamente se repite el patrón de que hay una confusión entre naturaleza y persona. El, el monoenergismo declara de que Cristo no tiene dos energías, sino que tiene una energía, porque cómo Cristo va a estar actuando de dos formas distintas simultáneas. Y el monotelitismo declara que Cristo tiene una voluntad, porque si tuviera dos voluntades tendría dos mentes. Estas son las declaraciones. ¿Cuál es la respuesta ortodoxa? Es muy parecida a la anterior. Tanto la voluntad como las energías, como el acto, la operación, son propiedades de la naturaleza. Entonces, si Cristo tiene dos naturalezas, tiene dos energías y tiene dos voluntades. Esto no significa de que Cristo tenga dos mentes, nuevamente. Las dos voluntades y las dos energías se realizan en la persona de Cristo. Lo que queremos decir con que Cristo tenga dos voluntades es que tiene dos inclinaciones naturales, pero en Cristo esas inclinaciones naturales están sinergizando y actuando como una sola en la persona de Cristo, que es lo importante. Esa, la verdad no... algo relevante en esto. Ya, ok. Un argumento que se utilizaba en el monotelitismo era que
se decía que cómo Cristo podía tener una voluntad humana si la voluntad humana duda, la voluntad humana es tentada, la voluntad humana cae, digamos. ¿Cómo Cristo puede tener realmente una voluntad humana si es que se supone que Él no está sujeto a estas cosas? Aquí es San Máximo el Confesor el que hace una distinción. Él dice que existe una voluntad natural de la naturaleza. La voluntad natural es la inclinación natural hacia el logos de la naturaleza en particular. Por ejemplo, el logos de una persona humana sería finalmente la deificación, la unión con Dios. Entonces su voluntad natural es caminar hacia la deificación con Dios. Sin embargo, por nuestra condición caída, por nuestra condición de ignorancia, etcétera, etcétera, nosotros tenemos lo que él llama voluntad nómica, que es esta voluntad de deliberación, en el sentido de que nosotros nos encontramos con una situación y tenemos la duda, el instante de deliberación de tomamos el bien o no. Cristo no tenía voluntad nómica, sino que solo la voluntad natural humana. Es por eso que Cristo tenía una voluntad totalmente humana, sin ser tentado, sin caer, sin pecar. Entonces pasamos al último de los concilios ecuménicos, que es el concilio de Nicea II, que es el de los iconoclastas. Eh, este es importante porque uno podría llegar a creer que este no es tan relevante porque se trata solo de las imágenes. Es como, ¿por qué hay tanta relevancia en el tema si es que no sé, puede ser decoración de la iglesia? ¿Por qué fue tan polémico? Pero en la historia de la iglesia se entiende como el concilio que engloba a todos los concilios anteriores. Los iconoclastas presentaban dos argumentos en contra de las imágenes. A propósito, eh, lo iconoclasta, el movimiento no creció y no nació de la nada, por si acaso. En el momento que ocurrió esta polémica, realmente habían abusos dentro de la iglesia al uso de imágenes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, había gente que sus patrones de bautizo eran íconos. Y habían usos muy extraños de la iconografía que fueron creciendo en sectores particulares y que la iglesia no aguantaba, pero que se daban, estaban ahí presentes. Y estos abusos fueron usados inicialmente como argumento para apuntar a que los íconos tenían problemas. Es como dato, entre comillas, histórico. Como que si habían problemas, y en ese sentido, como que la crisis iconoclasta le sirvió a la iglesia como para poner delimitaciones firmes de estos son los usos correctos, estos no son los usos correctos, y esta es nuestra teología, y estos son como lo que se hace y lo que no se hace. Porque efectivamente había crecido tanto el uso y la veneración de los íconos que se empezaron a hacer cosas raras en algunos lados. Ese, Yo escuché que incluso había gente que como que los comía, así como que los masticaba. Ah, sí, Tenían sí, algún como... justamente, sí. Y también habían sacerdotes que raspaban los pigmentos de los íconos y los mezclaban con la Eucaristía. Se hicieron rarezas, eso es una realidad. Y en ese sentido, pucha, es como que Dios destruye la muerte con la muerte, y es como que esta misma crisis dentro de la iglesia se usó para purificar la propia práctica y para elevar su teología y, y direccionarla mejor de lo que estaba antes. Aunque se tiene que entender que esto eran en su momento también considerados abusos. No es que la iglesia en sí estuviera como en una crisis, sino que había lugares particulares, porque hay que entender que en ese entonces igual era más complejo comunicar los distintos lados. Entonces había lugares más aislados que empezaban con sus propias prácticas, nadie se enteraba, como que nunca había mucha información. Ya, ok, pero esa parte histórica es más de Pablo porque no, obviamente no sé mucho tampoco. Ok. Ya. Los iconoclastas daban dos argumentos principales. Estaba el argumento bíblico
y el argumento de la distinción en naturaleza y persona. En su momento el argumento bíblico se consideraba el argumento más débil de los iconoclastas y que incluso burdo. ¿Por qué? Porque los iconoclastas rechazaban la iconografía y el uso de iconos por el segundo mandamiento, básicamente. Como no dará imagen y semejanza, etcétera, etcétera. Y la iglesia consideraba de que interpretar el segundo mandamiento así no tenía sentido. Entonces se consideraba un argumento muy burdo. ¿Por qué no tenía sentido? Eh, si es que pudieras leer Crisóstomo en Deuteronomio 4:12 y Deuteronomio 4 del 12 al 16, por favor. Yahvé os habló en medio del fuego. Vosotros oíais rumor de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino solo una voz. ¿Qué se dice? Y puesto que no visteis figura alguna, el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego, tened cuidado de no pervertiros haciéndoos escultura de figura, de cualquier figura, sea masculina o femenina. Figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan en el cielo. Si es que uno quiere entender la razón del segundo mandamiento, aquí está clarísimo. Es como que Dios lo dice con total claridad y así lo entendía la iglesia. ¿Por qué uno no se podía hacer una imagen de Dios? Era porque Dios no había mostrado forma. Cualquier imagen que se pudiera hacer de Dios era un invento humano y un invento de la propia imaginación de quienes hacían su imagen. Y la iglesia entendía de que en el momento de que Dios nos revela su imagen, que es Cristo, que es una imagen verdadera, una imagen natural, ese mandamiento da la vuelta. Ya, de la misma forma en que uno no podía adorar a Dios antes de que Él revelara su nombre, inventándole un nombre, pero luego de que Dios revela su nombre, hay que adorarlo por su nombre, uno no podía hacerse imagen de Dios porque no había imagen de Dios, pero una vez que tenemos imagen de Dios, la iglesia entendió que había que ser imagen de Dios. Entonces, el principio de la encarnación como fundamento para la iconografía estuvo en la iglesia desde el primer siglo. La iglesia entendía que Dios nos presenta su imagen, se revela, entonces el segundo mandamiento se da vuelta. En el momento de que Él nos decía que no podíamos hacernos imágenes porque no habíamos visto esa imagen, ahora es adórenme de la forma en que yo fui revelado, que en este caso es les presenté mi imagen. Entonces, el argumento bíblico era considerado bastante burdo porque estaba dentro de la teología de la iglesia desde hace siglos, los fundamentos de por qué rechazarlo. Se entendía por qué rechazarlo. Además, incluso la iconografía estaba muy presente en las sinagogas. Es como, la iconografía cristiana viene de la iconografía del Segundo Templo. Es una continuidad de la iconografía del judaísmo del Segundo Templo. Y de hecho, los judíos, después de los primeros siglos, se volvieron iconoclastas como respuesta al cristianismo, porque ellos querían Exacto. diferenciarse de lo que hacían los cristianos. Entonces, lo que hacen los judíos es prohibir las imágenes, porque su Dios no se ha encarnado, sea lo que sea lo que ellos adoran, no se ha encarnado. Entonces ellos siguen sin poder hacer imágenes y tenían este rechazo visceral a las prácticas cristianas. Mucho del judaísmo rabínico es simplemente oponerse a lo que vieron haciendo a los cristianos. Ok, Isaac, ese es Isaac, el... ¿Sí? un detalle que si puedo aportar esto, lo que pasa es que hay un famoso sitio, no sé, no sé a qué país actual corresponde, pero es el sitio arqueológico de Dura Europos, donde Ah, sí, sí, sí. Sí, encontraron una iglesia cristiana y que tenía imágenes, pero tiempo después dijeron, oye, pero todas estas imágenes son del Antiguo Testamento, y se dieron sí, cuenta sí, que en realidad no era una iglesia, sino una sinagoga, y se dieron cuenta que el Domus claro. Ecclesiae, o sea, la casa de la iglesia en esa ciudad, estaba como a 4 cuadras más allá de Hmm. lo que en realidad era una sinagoga. Ajá, Por lo tanto, ajá. esto que estabas hablando tú también
tiene toda una lógica arqueológica estudiadísima Ajá. y claro, efectivamente dentro del ámbito helenístico las imágenes las ocupaban hasta los judíos. Solamente quería aportarte Ujú. con eso. Ajá. Excelente. Bueno, bueno, sí, sí. Y es importante recalcar de que muy probablemente, por esta misma información, Cristo y los apóstoles predicaron dentro de sinagogas repletas de iconografía y nunca se habló de idolatría en ese sentido en sus propias palabras. En la Biblia no hablan de saquen estas imágenes de la sinagoga porque no corresponde, sino que se entendía que había, primero, la iconografía y la idolatría no son un continuo, no están íntimamente relacionados, etcétera, etcétera. Es como que son, incluso en religiones paganas, la iconografía es distinta a la idolatría. El ídolo es puede ser una estatua, puede ser una imagen, donde los paganos creen de que entra una hipóstasis de su Dios y ellos tienen que abrigar al ídolo, tienen que alimentarlo, tienen que darle sacrificio y así interactúan con el ídolo. En cambio, ellos entienden que la iconografía está ahí para recordarle su propia historia, para participar en la vida ritual de lo que ellos están haciendo, pero son dos fenómenos distintos. Iconografía e idolatría es distinto incluso en el paganismo, como detalle. Eso está muy, muy, Ya. muy interesante. Y también es prácticamente una pregunta, ¿no? Que la relación que tenemos nosotros con Dios o la propia realidad con Dios es iconográfica casi Ujú, ujú. en todo momento, ¿no? Dios mismo es Sí, sí. iconográfico consigo mismo, Ujú. el Hijo Claro que siendo sí. la imagen perfecta del Padre, nosotros siendo hechos a imagen y semejanza de Dios, la naturaleza siendo también Claro que sí. una forma iconográfica, eh, igual nosotros pertenecientes a ella y caídos, ¿no? Pero Sí. todo eso permea la propia realidad y nuestra Ujú. relación con Dios. Claro, sí, sí, está muy bueno ese comentario porque justamente ese es uno de los argumentos de San Juan Damasceno que influyó en Nicea 2. San Juan Damasceno hablaba de que Dios tiene estas ideas divinas y que la realidad creada es un ícono de las ideas divinas. Entonces, la realidad en sí es iconográfica. El rechazar los íconos es no entender la realidad misma. Lo hacía con las distintas imágenes de las que hablaba San Juan. Pero bueno, ya, el argumento, sí, está bueno el comentario, me recordó esa. Está el argumento bíblico que en el concilio de Nicea 2 se consideraba muy burdo y que a propósito, bueno, quizás esto lo habla el Pablo y lo estoy como, no, ya, eso probablemente lo habla el Pablo. Okay. Y el otro argumento, que este sí era en el que se desarrolló la discusión, es la distinción nuevamente entre naturaleza y persona. Los iconoclastas decían, ok, Cristo tiene dos naturalezas y tú puedes hacer un icono, pero cuando tú pintas el rostro de Cristo, cuando tú pintas a Cristo, lo que estás haciendo es representar su naturaleza humana, estás representando su carne. Entonces, ¿cómo puedes venerar eso si lo que realmente es venerable es su divinidad? El contraargumento de los padres del Séptimo Concilio Ecuménico obviamente fue que nadie pinta naturalezas, no se puede pintar naturalezas. Las naturalezas solo existen inapostatizadas, en una hipóstasis particular, en una persona en particular. Entonces, los padres decían de que cuando uno pinta un ícono, lo que está haciendo es representar a una persona, y en este caso se representa a la persona humano-divina del Logos. Entonces, claro, yo estoy representando a un hombre, pero estoy representando a un hombre divino, por lo cual es propio venerarlo. Y los padres del Séptimo Concilio Ecuménico decían algo que es relevante hasta el día de hoy, que es que si uno seguía la lógica iconoclasta, en el que había esta división entre humanidad y divinidad, y entre divinización de la materia, los iconoclastas deberían rechazar a los santos, a la Madre de Dios, e incluso los sacramentos. Porque si no era posible
alzar la materia a través de la participación de la materia en lo divino, era imposible la deificación de los santos y los sacramentos no eran más que rituales vacíos. Y justamente en ese tiempo se vio que los iconoclastas empezaron a rechazar a los santos, empezaron a rechazar los sacramentos y hasta el día de hoy las creencias más iconoclastas rechazan a los santos y rechazan a los sacramentos. Porque rechazar la iconografía bajo esos principios y en general es rechazar el principio de la encarnación. Es como que eso es en términos finales. Si uno rechaza la iconografía es porque no está comprendiendo lo que hizo la encarnación, porque la encarnación es la deificación de la materia porque Dios se hizo realmente materia. Cristo no es un holograma, Cristo no es una ilusión, Cristo es realmente Dios hecho materia. Y si Dios se hizo materia, abre el paso a que la materia pueda participar en nuestra salvación. Ese es un argumento de los padres. Lo otro que decían los iconoclastas es que existía un solo ícono y ese ícono es la Eucaristía. Para ellos la Eucaristía era el único ícono válido de Cristo, lo cual nuevamente fue rechazado. ¿Y fue rechazado por qué? Porque la Eucaristía no es un ícono. La Eucaristía no es un tipo del prototipo que es Cristo. La Eucaristía es realmente Cristo. Entonces no estamos hablando de una relación iconográfica, en el sentido de que es solo una representación que participa en una realidad. No, estamos hablando de que lo que estamos comiendo en la Eucaristía es realmente la carne y la sangre de Dios. No es un icono de la carne y la sangre de Dios. Eh, bueno, tiempo después de esta discusión hubo como una vuelta a la iconoclastia que duró muy poco y finalmente se dogmatizó dentro de la iglesia la teología del icono y a esta victoria final se le llama la victoria de la ortodoxia. ¿Y por qué se le llama la victoria de la ortodoxia? Porque se consideraba que la victoria de la teología del icono era la victoria de toda la teología que venía antes del séptimo concilio ecuménico. Es como que aquí se discutió la diferencia entre naturaleza y persona, se discutió las naturalezas de Cristo, se discutió la teología de la Eucaristía, que son los santos, que son los sacramentos. Entonces, como que todo culmina en la celebración del icono. Y lo último que queda es que esto va a ser más rápido, no, esto no lo manejo tanto y no queda tanto tiempo, creo. Entonces, es que es la distinción entre la naturaleza y energía, que es las discusiones de San Gregorio Palamas. Ok. ¿Se acuerdan lo que era una... hay una duda sobre la polémica de los iconoclastas? Por si alguien quiere preguntar algo o decir algo. Alguna vez escuché que también tenía que ver con influencia del Islam, ¿puede ser? Eh, sí, se dice eso, la verdad no tengo idea. Como que me imagino que puede ser, como em, puede ser, no sé. No, no, igual lo había escuchado, sí, pero no podría afirmar nada. Del último concilio que vamos a hablar es esta de la naturaleza, las energías increadas de Dios y la distinción de la naturaleza y energía. Ya. La, la, vis- Aquí hay dos visiones que se contraponían, que era de la latina y la ortodoxa. En la iglesia latina, no sé si se acuerdan de que habíamos hablado de que hay este énfasis en la absoluta simpleza divina, que significa que todo lo que se puede decir sobre Dios es de su esencia. Si se asume eso, ellos dicen de que no hay una distinción entre las operaciones de Dios, entre sus energías y su esencia. La posición ortodoxa es que Dios es simple, sí, pero simple de otra forma. Eso quizás lo hablamos después, como para no confundir.
Pero la ortodoxia afirma que si bien las operaciones, las energías de Dios, son increadas, es decir, son realmente Dios, son distintas a su esencia. Ok, tenemos un lado que dice las energías de Dios son increadas y distintas a su esencia, y hay otra posición que dice que todo lo que se dice sobre Dios es parte de su esencia, entonces sus energías tienen que ser creadas si es que salen de Dios, por decirlo de alguna manera. Esas son como las dos posturas. ¿De dónde viene la posición latina? Viene principalmente del pensamiento de San Agustín. Para San Agustín, todo lo que se dice sobre Dios es parte de su esencia. Entonces, ¿qué conflictos tenía San Agustín en esta visión? Por ejemplo, ¿cuáles son las energías de Dios? Para aclararlo. El conocimiento de Dios es una energía de Dios. La gracia de Dios es una energía de Dios. La gloria de Dios es una energía de Dios. El acto creador de Dios es una energía de Dios. Para San Agustín todo esto era parte de su esencia. Entonces, San Agustín se encontraba con estos problemas que era, por ejemplo, si el conocimiento de Dios, que es una de sus energías, es parte de su esencia y la esencia de Dios no cambia, significa que Dios sabe todo desde antes del tiempo y no hay verdadera libertad en el ser humano porque todo lo que hace y todo lo que va a hacer está predestinado. O sea, Dios no reacciona, por ejemplo, a sus oraciones. Dios no empieza a crear, sino que siempre creó. San Agustín tiene en su escrito esta tensión temporal, en el que él, por su concepto, a propósito neoplatónico de la simplicidad divina, no hace esta separación entre energía y esencia. Entonces, ahí se empiezan a formar las bases, por ejemplo, de el tipo de Dios que es común en pensamientos más calvinistas. Como que se empieza a tener esta tensión. Porque se entiende acá de que en Dios no existe potencia, sino que es acto puro. Aquí también está la tensión entre si Dios es acto puro, ¿por qué hay un momento en el que inicia la creación? Y a propósito de esto, Tomás de Aquino argumentaba a favor de una creación eterna junto a Dios, porque para él, si Dios es acto puro, no puede haber un momento no puede haber un inicio de la creación, porque eso significaría de que el poder creativo de Dios existía en potencia y después se realizó en un acto creativo. Entonces, y con este detalle volvemos a lo que decíamos al principio. Lo que hace muchas veces el tomismo es que crea un sistema filosófico y después intenta hacer encajar la revelación divina en su sistema filosófico. Porque en este caso, Tomás de Aquino, que a propósito aprecio bastante, como que me gusta, esta no es, no es como una crítica con resentimiento y nada, me agrada bastante. Él tenía un sistema filosófico y se encontraba con estas enseñanzas históricas de la iglesia que no encajaban con su sistema. Entonces esto causaba esta tensión. Para, para Eso San está, Gregorio, y disculpa la interrupción justo allí porque está ¿sí? mega sensacional, porque estaríamos hablando que con un Dios bajo el concepto de una divinidad absolutamente simple, creo que así sería, ¿no? Es como con un Ujú, Dios que no tiene voluntad, ¿no? Este es un ujú, Dios que ujú. está Exactamente, sujeto sí. y esclavo a su propio ser, Ajá, a tal punto que él justamente, no tiene voluntad al momento de crear, ¿no? Entonces, claro, no puede, exacto, sí. es como una máquina, no puede dejar de hacer las cosas que se supone que es. Si él es Ujú, creador, eternamente está creando, incluso si no tiene propósito o tiene propósito o claro, que no. Entonces, lleva hasta un desastre, ¿no? Y ese tipo de Dios también se manifiesta bastante en otras denominaciones como el Islam también, tienen ese ajá. problema. Justamente, sí, ese es un muy buen punto y es una de las críticas que se le hace posteriormente a la concepción de San Agustín. Esta idea de que
si Dios sabe desde antes de la eternidad, porque su conocimiento es parte de la esencia, de ahí en adelante Dios no decide, sino que simplemente actúa como este principio. Es justamente esta concepción de la divinidad que se teoriza muchas veces que da origen al ateísmo occidental. Porque si Dios es simplemente un principio simple, podemos casi hacerlo equivalente a un algoritmo, y el algoritmo se puede hacer equivalente a fuerzas naturales e impersonales que después podemos sacar de la ecuación y asumir como la realidad material que existe y nada más. Eh, es una despersonificación de la vida, justamente. Wow, o sea, que eh, aplasta o entierra la persona de Dios, que es Ajá, fundamental, o sea, afectaría, ¿no? La ajá. idea de Dios como Claro. persona. Claro, Wow, y es justo lo que hablábamos al principio, que es un problema de esta idea de hacer la naturaleza divina el sujeto, porque ahí estás haciendo el sujeto, estás hablando del único Dios, el sujeto como una naturaleza impersonal que posteriormente se revela como otra hipóstasis. ¿Y cuál es la posición entonces, la posición ortodoxa respecto a la energía de Dios? La posición ortodoxa de las energías de Dios es que son increadas, es decir, son realmente Dios, pero son distintas a su esencia. ¿Y qué pasa con esto? Y muchas veces la crítica, sobre todo de la parte latina, es que se dice, ah, ok, pero entonces tienen múltiples dioses, entonces tiene esta incoherencia lógica, etcétera, etcétera. Lo que dice San Gregorio Palamas y la tradición ortodoxa, además de responder esas críticas, es como eso es lo que ha sido revelado y nosotros no imponemos un sistema filosófico de la revelación. Es como que nosotros sabemos lo que fue revelado, eso es lo que entregamos y eso es lo que comunicamos, básicamente. ¿Y por qué sabemos esto? Porque si las energías de Dios fueran creadas, nosotros nunca realmente participaríamos en la divinidad, porque estaríamos participando en actos creados en el espacio y en el tiempo. Nunca tendríamos una experiencia directa de Dios. Y ahí no solamente un problema epistemológico de cómo reconocer una verdadera revelación divina, sino que es un problema de cómo participamos en Dios para divinizarnos nosotros. Si nunca participamos con Dios porque sus actos, sus operaciones son creadas. Y por otro lado, si decimos que sus energías, ok, son increadas, pero no son distintas a su esencia, sino que son su esencia, estaríamos diciendo que nosotros participamos directamente de la esencia de Dios. Y nosotros sabemos que la esencia de Dios no se puede entrar. Está cubierta por una nube de gloria. Nosotros no podemos ver la cara de Dios y vivir. Eso los padres siempre lo interpretaron como que nosotros no podemos acceder a su esencia inalcanzable, sino que nosotros participamos de sus energías. ¿Se entiende por qué es importante la distinción entre esencia y energía y por qué es importante que sean increadas? totalmente, sí. Con eso termina la explicación de la teología de los concilios ecuménicos. Si es que alguien quiere decir algo, como preguntas o aportar algo, cedo la palabra. Aquí, Me gustaría aprovechar de mencionar un par de cosas que se me ocurrieron. Por cierto, maravilloso. Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad de recibir una buenísima explicación de algo que abarca más de 1000 años. ¿Ok? Así que muy agradecido por esa parte y también la oportunidad de participar en ello. Por otro lado, me gustaría señalar para quizás un anclaje bíblico a todo esto pudiera ser y si no me corrigen, ¿no? En las tres tentaciones, en Mateo 4, que son fascinantes cuando uno toma en cuenta entonces todas estas preguntas que salen a la luz con los concilios, ¿no? Por ejemplo, la primera, ¿no? Bueno, las primeras dos, que Satanás se acerca a Jesús y explícitamente duda de su identidad. Si tú ujú, eres el Hijo de Dios, tal ujú, cosa, ¿no? Y interesante, él le dice, mira, si tú eres superhumano, si en verdad eres el superhumano o, no sé, alguna otra cosa, ¿no? Si no explícitamente dice, si tú realmente eres el Hijo de Dios, ¿no? Cambia estas piedras, lánzate, que
todos estos ángeles te van a atrapar. Entonces él intenta cuestionar, romper esa identidad desde ese momento. Y yo creo que allí pudiéramos también darnos cuenta, o sea, utilizarlo como una regla o quizás como referencia en cada uno de estos concilios. Sí, sí, está muy bueno eso. No, la verdad es que no lo había visto y no lo había pensado. Está bueno. Ojo, Justo había pensado, ¿no? O sea, me había encontrado con esos pasajes, pero en referencia a la voluntad de Cristo, en el sentido de que el diablo intenta tentar a Cristo, pero Cristo nunca se ve tentado, porque Cristo no delibera entre el mal y el bien. Que es una distinción importante, como que Cristo no se piensa la tentación, Cristo no se ve tentado, sino que lo intenta tentar el diablo. y su voluntad humana, su naturaleza humana, tiene que estar en todo momento y en cada una de esas tentaciones está sujeta a la voluntad divina, lo cual también es algo completamente maravilloso. Quería también agregar sobre quizá la parte filosófica, ¿no? También mencionar la estructura fundacionalista, que, que tiene muchísima también influencia en Europa, en la modernidad, ¿no? Que quizás la modernidad se basa en ello, ¿no? Que es una estructura de conocimiento en el que intentas basar, construir una teoría aparte sobre principios, entre comillas, autoevidentes, ¿no? Eso siempre va a tener una petición de principio, como todo tipo de cosmovisión, pero es diferente a quizás el acercamiento ortodoxo, que no se lleva a, no llega a, pero es quizás similar a una posición coherentista, que no necesariamente se construye sobre principios autoevidentes como hacen la teología natural, sino es como más bien una telaraña. Y eso está maravilloso porque cuando uno intenta cuestionar cada una de las teologías o las características que presenta la ortodoxia, todo está conectado con Cristo, todo afectaría nuestra noción de Cristo, todo, y todo colapsaría, ¿no? Entonces es un entramado en el que hay que aceptar todo, si no, todo colapsa. Claro, claro, sí, sí, es totalmente cierto. Como que el fundacionalismo en Occidente al final siempre desemboca en un posmodernismo. Es como que uno se da cuenta tarde o temprano de que no existe un principio autoevidente y que no puedes construir en nada si no aceptas una revelación a priori. En este caso es como aceptar la revelación divina y de ahí empezar a construir algo. Absolutamente, está genial. Chao, chiquillos, que estén muy bien.